Un muy cordial saludo para todos ustedes. Nos encontramos entonces reunidos para trabajar lo relacionado con el diagrama de flujo, específicamente con la producción. Recuerden que ustedes tienen un material de apoyo. Ese material de apoyo lo pueden trabajar a través del CD que se les entregó o del material que le hemos entregado a través de USB. Ese material es un material sencillo que nos da unas indicaciones rápidas sobre lo que indica realizar un diagrama de flujo o un diagrama de procesos. Van a encontrar incluso dentro del documento 3 tipologías dentro de lo que son diagramas, hay muchos más. Pero queriendo redondear un poquitico, entonces hemos desarrollado un material adicional en PowerPoint, mediante el cual pues queremos mostrarles alguna información adicional que les puede ayudar a aclarar dudas en el diseño de la evidencia. Cuando hablamos de diagramas, entonces tenemos que en primer lugar indicar que un diagrama es una representación gráfica que permite identificar cuáles son las variaciones de un fenómeno o las relaciones incluso que se dan dentro del mismo como parte de un conjunto. Ese diagrama como tal se utiliza normalmente pues para poder observar a través de símbolos algo que muchas veces a través de texto no podemos comprender, o que a través de la observación visual pues nos permite mayor agilidad en la interpretación de la información. Obviamente cuando lo desarrollamos también se puede generar a partir de esa observación de los gráficos propuestas que puedan hacer modificaciones para la simplificación del proceso o para la optimización del proceso como tal. Para hablar entonces de diagramas, podemos hablar de diagramas para la representación de proceso de producción o de prestación de servicios. En este caso vamos a tomar dos opciones, que es el diagrama de procesos y el diagrama de flujo. En el diagrama de procesos básicamente tendríamos que decir que es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una secuencia de actividades dentro de un proceso o un procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza. Incluye además toda la información que se considera necesaria para el análisis, tal como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido. O sea que el diagrama de procesos es bastante amplio, no me parece complejo, pero sí bastante exacto con relación a la información que nos arroja, porque nos permite incluso determinar costes o nos permite, por ejemplo, evaluar algunos pasos dentro del proceso de producción que pueden ser modificados o mejorados. Dos componentes del diagrama de procesos entonces son el DOP o diagrama operativo de procesos, en el cual se representa de manera gráfica y simbólica el acto de elaborar un producto o proporcionar un servicio. En el solo se representan operaciones e inspecciones. Por eso entonces normalmente tenemos el círculo y el cuadrado que representan operaciones e inspecciones, y también vemos las líneas o las flechas que indican el ingreso de material o cómo sucede el proceso de producción. Acá tendríamos entonces cuatro componentes del diagrama. Si lo observamos acá, por ejemplo, en el proceso de producción de mis famosas empanadas, pese a que no soy experto en el tema, entonces tendríamos tres momentos dentro de ese proceso, o sea que habrían unos subprocesos antes de elaborar directamente la empanada. Normalmente el proceso principal se encuentra a la derecha, acá donde encontramos tomate, cebolla, sal, y donde termina en inspeccionar, y los subprocesos se colocan entonces de izquierda a derecha. Acá tendríamos, por ejemplo, entra maíz amarillo, se pasa por cocción, que es una operación, verificación de la cocción con cuadrado, operación con moler maíz, verificación de textura, que es la inspección, entra la sal, de pronto otros dirían que falta el agua, que falta maicena para darle mayor consistencia a la masa, amasar, que es una operación, y sale la masa, que es el subproducto. También entraría entonces en otro proceso la carne, la papa, en proceso de cocción, verificación de la cocción, picado de la papa y la carne, como base para el guiso. Recuerden que las empanadas se componen de masa y guiso, pero acá no tenemos todavía el guiso. Para poder que sea guiso, entonces entraría el tomate, la cebolla y la sal, pasan por picado, después se mezcla directamente la base del guiso con el tomate y la cebolla, se pasa por aceite, otros dirían que fritan antes de mezclar la papa y la cebolla, ¿no? Pasaría por fritura, y una vez mezclado esta parte de carne, papa, tomate, cebolla y sal, se arma el guiso. Una vez se tiene el guiso y se tiene la masa, entonces pasamos por armar las empanadas, se pasan por fritura, obviamente entrando el aceite,
y se finaliza con la inspección. Si lo hacemos directamente bajo esta estructura, pese a que pueden haber algunas debilidades por desconocimiento del proceso, aunque creo que me acerco bastante, tendríamos entonces las actividades, el resumen como tal de todo lo que se hizo, que está representado en operaciones e inspecciones. Tenemos un total de 10 operaciones, 4 inspecciones para 14 actividades en total. Esto es lo que guarda relación con el diagrama operativo de procesos. Ahora, si lo miráramos desde el diagrama de análisis de procesos o DAP, tenemos que esta labor entonces en la parte de diagramación es mucho más completa, porque se muestran las actividades desde el inicio hasta el fin, y en ella se tienen en cuenta la cantidad de material, la distancia recorrida, el tiempo de trabajo realizado y el equipo utilizado. Los símbolos que son utilizados normalmente, entonces vuelve a aparecer la operación, vuelve a aparecer la inspección. Recordemos que la operación tiene lugar cuando la parte que se estudia es transformada intencionalmente o cuando es estudiada o planeada. Importante esta parte, ¿no? También la planeación es una operación antes de desarrollar un trabajo productivo en ella. Y tendríamos entonces la inspección, que se lleva a cabo cuando se examina un objeto para identificarlo o cuando se verifica la calidad o la cantidad de cualquiera de sus características. Entran 3 componentes adicionales que a la vez se constituyen en 4, ya explico por qué, que es la flecha que va hacia la derecha, que es la que indica el traslado o desplazamiento, bien sea de una persona o de un objeto, y tendríamos también, se indica normalmente en metros. Tendríamos la demora, que se lleva a cabo cuando el objeto o persona espera la operación planeada siguiente, y tendríamos el triángulo, que se lleva a cabo cuando el objeto se guarda para protegerlo de ser movido sin autorización. Entonces tendríamos tendríamos operación, inspección, tendríamos traslado o movimiento, tendríamos demora y tendríamos almacenado con el triángulo. Pero pueden combinarse, porque en un mismo proceso yo puedo estar, en una misma actividad yo puedo estar realizando 2 cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces cuando prima la inspección sobre la operación, entonces se coloca en esta representación. Cuando prima el almacenaje sobre la operación, se coloca en este símbolo, en este triángulo con el círculo dentro, y así respectivamente, ¿no? Entonces ellos se pueden incluir dentro del cuadro que vamos a ver más adelante. Los ejemplos de actividades, entonces tenemos que identificar la operación. Es, por ejemplo, el círculo, que es clavar un clavo, mecanografiar una carta, mezclar. En transporte, que es la flecha que va hacia la derecha, mover material por medio de un carro, mover material mediante un transportador, mover material cargándolo. En el almacenaje, que es el triángulo, materia prima almacenada a granel, productos terminados almacenados en paletas, archivos de documentos. Demora, que es la D, totalmente rellena, esperar el elevador, material en un camión esperando, papeles en espera de ser archivados. E inspección, que es un cuadrado, examinar materiales en calidad o cantidad, leer un indicador de vapor en caldera, examinar información impresa. Y tendríamos entonces un paquete de posibles ejemplos que nos pueden ayudar a clarificar cómo se realiza entonces este proceso. Vamos entonces al primer paso dentro del DAP, o diagrama de análisis de procesos, para la producción de 250 empanadas. En el caso de los que van a producir productos, es muy bueno que identifiquen la cantidad por lote, porque eso nos permite delimitar claramente el coste de producción. El primer paso entonces se llama identificar actividades dentro del proceso de producción. Se listan las actividades, espero no haber fallado, que no me falten muchas cosas. Yo coloqué entonces seleccionar ollas para cocción, encender a las hornillas, poner en cocción materias primas, picar tomate y cebolla, esperar cocción de materias primas, verificar nivel de cocción, moler maíz, amasar maíz, picar papa, picar carne, fritar aliños, mezclar carne, papa y aliños, armar empanadas, fritar empanadas, verificar calidad, traer carreta y canastillas, ubicar producto en canastillas, desplazar a vitrina y almacenar. Nótese que en algunos casos se podría incluso combinar algunos movimientos. Por ejemplo, mientras espera la cocción de materias primas, pues yo puedo ir realizando una operación. Entonces eso querría decir que yo podría haber colocado una D con un círculo adentro, porque estoy esperando, pero mientras estoy realizando una operación. Yo lo coloqué de manera independiente, pero sería válido lo otro.
Se ubican las distancias a recorrer en metros, 5 metros, 3 metros, 3 metros, 6 metros, 10 metros, y se colocan los tiempos que son considerados dentro del proceso de producción. Para los que realizan práctica en aula y tienen la posibilidad de establecer mediciones, sería muy bueno que precisamente hicieran la medición de los tiempos que se invierten dentro del proceso de producción para que haya un buen acercamiento a los tiempos reales, ¿no? Entonces vienen los 3 minutos, los 3 segundos, los 10 minutos, los 60 minutos, los 15 minutos, etc. Y eso nos suma 357 minutos con 3 segundos dentro del proceso de producción. Hay que tener en cuenta todo lo que ocurre para que podamos ser certeros en estos cálculos, de modo que en el costeo eso nos ayude. Ya llevado directamente al segundo punto dentro del diagrama de análisis de procesos, que se llama precisamente el diagrama, entonces ya acá vemos la posibilidad de observar todo el proceso elaborado. Mas, sin embargo, yo quiero mirarlo acá hay algo que corregí en esta parte de abajo, porque me estaba refiriendo a traslado y terminé entonces cuadrándolo en el documento en Word que les voy a mostrar a continuación. Tenemos acá, por ejemplo, el diagrama ya elaborado. Este es el documento base, muy bueno que lo elaboren, y si quieren con mucho gusto yo se los subo y se los indico dentro del link de YouTube como una opción alterna para que vayan directamente al link y lo descarguen. Entonces tendríamos diagrama número 1, hoja número 1, resumen de actividad, si es actual, propuesta o economía. Esto ocurre cuando ustedes ya realizan dentro de la empresa el proceso de producción y quieren evaluar uno que ya se realiza. Entonces se indica el tipo de actividades que se van a realizar, se indica si es actual, se indican entonces los tiempos o los metros recorridos, se indica lo propuesto, lo que se propone como mejoría para el proceso de producción actual, y se indica la diferencia entre uno y otro, o sea, se resta al actual el propuesto y se identifica realmente cuánto se economiza en tiempo o en traslados o lo demás para saber si vale la pena el cambio. Se indica el producto. Recuerden que estos diagramas, o más bien aclaro que estos diagramas se pueden realizar por persona, se pueden realizar o por operario, se pueden realizar por materiales, se pueden realizar por máquinas. Para este caso lo estamos realizando por operario, y por ello ustedes van a ver que en la parte inferior se ubican verbos en infinitivo. Cuando se hace con operario, cuando se hace con máquina o cuando se hace con material, normalmente se hace en pasivo. Por ejemplo, amasado es un pasivo que indica precisamente una labor que hace o la máquina o se hace con el material o la materia prima. El método que se aplica en este caso es el actual, porque apenas estamos diseñando el diagrama de procesos. Se indica que es un operario el que realiza todo el proceso, lo aprueba Juan Gómez este documento y lo compone o lo elabora Pepito Pérez. Y empezamos ya entonces directamente con el manejo de la información. Tenemos entonces las mismas actividades que les indiqué en el documento de PowerPoint. Van a ver acá entonces que hice la corrección porque había colocado en operación algo que era de almacenado, y vengo y entonces indico, ¿no?, cuántas unidades, estoy entonces en el proceso como tal, qué distancia en metros, qué tiempo en minutos. Ojo, estoy hablando no de horas sino de minutos. Si fueran horas entonces tendría que haber colocado así, pero lo estoy teniendo en cuenta en minutos. Hago la sumatoria en tiempos, indico si lo que estoy relacionando en descripción es una operación, es un traslado, es una demora, es una inspección o es un almacenaje, o es un combinado. Acá tendrían por ejemplo la opción para combinado y tendrían que ir ampliando las columnas y específicamente para poder realizar la indicación del símbolo combinado, que ya decíamos que es cuando usted en una operación está realizando en una misma actividad, está realizando dos actividades realmente, que son por ejemplo la demora y la operación, o el traslado y la operación, o la inspección o la operación, o el almacenaje y la operación, dependiendo de. Entonces, una vez se tiene en cuenta esa información, lo que yo hago es indicar en cada punto cómo es que se realiza y cuáles son los pasos que da el operario para este caso, y anoto el tipo de maquinarias o herramientas, utensilios que utiliza en el proceso de producción cada vez que hay una actividad. Y trazo posteriormente con una línea indicando los movimientos que se dieron. Ya una vez teniendo esto claro, entonces simplemente lo que se observa en el cuadro al final son los totales,
tengo en cuenta para este caso los 38 metros que se movió la persona en el proceso de producción y los 357 minutos con 3 segundos que se utilizaron en el proceso de producción de 250 empanadas. 357 minutos equivaldrían a 5 horas 57 minutos 03 segundos, que están representados en la parte superior cuando dice tiempo horas hombre. Entonces serían 5 horas porque 5 por 6 30, 300 minutos más 57, 357 minutos 3 segundos. Hecho esto, tendríamos entonces el diagrama de análisis de proceso. Recuerden que deben realizar, en el caso de diagrama de procesos, que lo recomiendo muy especialmente para los que realizan procesos de producción de alimentos o de otro tipo de productos que sean tangibles, utilizar el diagrama de procesos. Para los que no, en el caso de servicios, pese a que también pueden utilizar el diagrama de procesos y me parecería bastante interesante que lo realicen, tengo la otra opción, que es directamente entonces manejar el diagrama de flujo. Pero antes de hablar de diagrama de flujo, tengo que hacer la aclaración que el diagrama de procesos normalmente se utiliza para mejorar puestos de trabajo o para mejorar métodos de trabajo, y para ello entonces normalmente quien realiza ese proceso de análisis selecciona el trabajo que debe mejorarse, registra los detalles del trabajo, analiza los detalles del trabajo, método actual, que era lo que mirábamos en la tabla anterior, desarrolla un método para hacer el trabajo, adiestra a los operarios en el nuevo método y aplica, ¿no? Pero para poderlo hacer, esos dos últimos puntos, o sea, adiestrar a los operarios y aplicar el nuevo método de trabajo, se debe verificar si hubo economía en la nueva propuesta, ¿no? Porque si voy a hacer una nueva propuesta y va a significar lo mismo, pues entonces, pues ¿para qué cambio el procedimiento, cierto? Entonces no vale la pena. ¿Para qué cambio el proceso y los procedimientos? Para poderlo realizar, entonces se tiene que tener en cuenta 5 tópicos que tenemos acá como base del ingeniero Gustavo J. Muri, que es de donde tomé parte de la información, aunque hay otros componentes dentro de la cibergrafía. Y tenemos, por ejemplo, propósito, lugar, sucesión, persona y medios, y vemos que se relacionan una serie de preguntas que debemos tener en cuenta cuando vamos a realizar la propuesta. O sea, para realizar la propuesta y para analizar el estado actual del proceso, lo que hacemos es mirar cada una de estas preguntas y con ellas entonces nos acercamos a una posible propuesta que visualizada y comparada nos permite precisamente determinar si es válido para que lleguemos a los 2 puntos finales, que son los de adiestrar a los operarios y aplicar el nuevo método de trabajo. Como nosotros estamos trabajando en este momento en un proceso que apenas está iniciando, ustedes no tienen que hacer estos 5 pasos. Básicamente lo que tienen que hacer es llegar bajo el modelo actual del proceso de producción que trabajen en aula con el docente o el que ustedes proyecten para su empresa, dependiendo también de la macro y micro localización, la ubicación, el tamaño del local, las distancias que se tengan que recorrer. Para eso es un poquitico necesario que se adelanten al esquema del sitio de trabajo. Entonces ustedes simplemente plantean la estructura actual. Espero que haya quedado claro por este lado. Una vez se tiene eso, entonces hay una segunda opción dentro de los diagramas que la recomiendo para los que son servicio. La primera para producto, la segunda para servicio. Este diagrama de flujo es utilizado en procesos de programación y tiene una mayor cantidad de simbolismos que los que les voy a ofrecer en este momento. Pero el diagrama de flujo como tal es la representación gráfica del flujo de secuencias rutinarias. Se basan en la utilización de diversos símbolos para representar operaciones específicas. Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de la operación. Tenemos unos simbolismos igualmente como en el caso del diagrama de procesos. Tenemos entonces terminal, que realmente indica el inicio y el fin del proceso, entrada y salida, que es cualquier tipo de introducción de datos en la memoria desde periféricos o registros de información, eso cuando estamos hablando de procesos de programación. Está el proceso, que es el rectángulo ya directamente, que es cuando indicamos la operación que se va a realizar. La decisión, que es cuando decimos, por ejemplo, si tal proceso cumple con tal expectativa, entonces podemos continuar con el proceso de producción, o si no, nos devolvemos, ¿no? Normalmente este rombo va acompañado de un sí y de un no, ¿ya? Porque es un condicional que permite precisamente establecer si se cumple o no se cumple con la expectativa que se tenía en ese punto del proceso de producción, y dependiendo de ello entonces yo continúo o no con la línea de producción.
Hay algunos conectores, que es cuando yo estoy trabajando con varias páginas, el caso del círculo pequeño, la flecha, que es el indicador de dirección o línea de flujo, y tenemos también entonces el formato, el símbolo, que es como una carpetica que permite identificar el tipo de documentos que se pueden utilizar en un punto específico dentro del proceso de producción. Yo voy a dar acá un ejemplo muy básico que les puede servir de pronto a algunos. Acá lo estoy mostrando con producción, aunque recuerden que la meta es que no utilicemos este diagrama de flujo para el proceso de producción. Para eso está el diagrama de proceso, que es mucho más exacto. Entonces tendríamos inicio y fin. Como pueden observar en los óvalos, tenemos algunos procesos específicos de producción, los indicamos, las operaciones: solicitud, cocción, amasado, armado, asado, empacado, almacenado. Tenemos algunos condicionales: blando en el punto, si está blando o en el punto, entonces si sí, se da el amasado; si no, entonces se devuelve a cocción. Después pasa al amasado; si el amasado cumple con la textura esperada, entonces se pasa a armado; si no, se devuelve a amasado, y después pasa a asado, empacado y almacenado. Dentro del proceso como tal, entonces, para poder hacer la solicitud, se elabora un documento llamado requisición de materias primas. Ese documento entonces es el que permite legalizar la salida de la mercancía del almacén, y por ello después se puede llevar a cocción. Cuando pasamos del asado al empacado, entonces una vez empacado se puede hacer un control de producto terminado, que es un documento de carácter interno con el cual entonces las empresas miden si el producto cumple con estándares de calidad, y posteriormente es llevado a almacenado. Este proceso de control de producto terminado realmente a nivel de empresas de producción, bien sea de alimentos o de cualquier otro producto, hacen este tipo de controles en otro lado, y obviamente se utilizan documentos de apoyo. Si fuera un servicio, estoy dando una estructura genérica, entonces para el caso del servicio, que es donde yo considero que de pronto puedan utilizar el diagrama de flujo, sin decir que el diagrama de procesos no sea adecuado, me parece que es bastante adecuado, incluso más que el diagrama de flujo. Entonces pueden utilizar igualmente inicio-fin, y pueden ver recepción de solicitud de cliente. Supongamos que están haciendo una solicitud de un servicio X, por ejemplo de un técnico para que vaya a realizar determinado mantenimiento, entonces yo puedo decir recepción de la solicitud del cliente, postulación del técnico que va a realizar. Supongamos que tenemos la posibilidad, porque es un negocio grande, entonces el cliente determina realmente si quiere o no a ese técnico. Entonces si lo acepta el cliente, entonces se continúa con la fase de diagnóstico, pero si no, entonces se devuelve y se postula otro técnico que sirva. Obviamente por acá vemos que hubo una orden de servicio, que es un documento. Se elabora, el técnico al que se le encomendó la labor elabora un diagnóstico, eso lo representa a través de un informe. Luego pasa a una presentación de propuesta, que es otro documento. Si la propuesta es aceptada, entonces simplemente se crea el contrato, que es un documento, y se sigue acá en la parte de procesos con la implementación. Si no, se devuelve directamente a la corrección de la propuesta o al mejoramiento de la propuesta. Si hay un proceso de implementación, se le hace seguimiento y se da fin entonces al proceso como tal. ¿Qué me gusta de este? Pues que obviamente que es mucho más simple, pero me gusta más del anterior, que podemos mirar tiempos y eso nos facilita el costeo. Tiene de todas formas las dos opciones para los que son servicio. Para los que son producto, la primera opción, que es diagrama de procesos. Tenemos acá entonces la cibergrafía, 3 documentos online en los cuales me apoyé, algunos otros también que de pronto lo estoy teniendo en cuenta, que de pronto relaciono allá también en YouTube. Espero haberles podido servir, que puedan haber tenido claridad sobre lo que deben realizar. Voy a colocar también el link donde se encuentra el documento o formatos en los cuales ustedes pueden trabajar para el diseño de los diagramas respectivos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento en el que estén visitando el canal de YouTube Jim Varesa. Recuerden que estamos para servirles, y que el objetivo es que podamos concluir con nuestro objetivo o llegar a nuestro objetivo, que es la realización del plan de empresa. A todos ustedes, muchas gracias por participar de esta sesión online. Cualquier duda, no duden en comunicarse, valga la redundancia, conmigo a través de celular, o a través de los comentarios dentro del sitio web, o a través de correo electrónico. Hasta pronto entonces.